Hernias lumbares extruidas. Estamos presentando 3 casos clínicos tratados con ozono intradiscal y catéter epidural en pacientes jóvenes, los cuales sufren de hernia de disco extruida a nivel de L5-S1, con características muy similares los 3 pacientes y con una evolución muy satisfactoria dentro de los primeros 10 días. El disco intervertebral es el responsable y causante de cuadros clínicos específicos. El disco intervertebral, como una entidad anatómica, es el origen de 2 síndromes bien definidos. El primero y más conocido es la hernia del núcleo pulposo, cuadro fisiopatológico que se diagnostica con excesiva profusión, principalmente por aquellos médicos que no conocen en profundidad la etiopatología de la columna lumbar. El segundo, que es menos conocido a pesar de su frecuente aparición, es el síndrome de la rotura del anillo fibroso. Existe un tercer cuadro clínico en el cual el disco intervertebral es parcialmente responsable. Se trata del estrechamiento del canal central o lateral. Este síndrome se produce por la degeneración del complejo triarticular de Farfán. Este complejo articular se encuentra constituido por ambas articulaciones facetarias y el disco intervertebral. La hipertrofia de las estructuras óseas, ya sean las láminas, los pedículos o las carillas articulares, así como del ligamento amarillo unido a la degeneración discal, desarrollan la estenosis del canal lateral o central. Esta idea de que el disco intervertebral es el causante de 3 síndromes dolorosos que son independientes pero producidos por la misma estructura anatómica debe quedar lo más claramente posible, ya que cada uno de ellos requerirá medidas terapéuticas específicas que serán efectivas cuando el diagnóstico sea correcto. El síndrome de la rotura del anillo fibroso puede ser encontrado con otras denominaciones en la literatura. La más común es la rotura discal, aunque puede ser descrita bajo el epígrafe de lumbalgia aguda. Preferimos la primera designación, ya que con ella definimos perfectamente la causa etiopatogénica que la produce. Este síndrome está producido por roturas circunferenciales y radiales que se desencadenan a nivel del anillo fibroso, sin que exista una influencia directa del núcleo pulposo. En la actualidad conocemos que estas roturas circunferenciales no desencadenan dolor lumbar, pero las radiales sí son causantes de un cuadro clínico. El cuadro clínico se caracteriza por una sintomatología que es casi patognomónica. Se trata de una persona relativamente joven, lo más frecuente es que se encuentre en la 4ª década de la vida, aunque puede aparecer antes en algunos pacientes. Es frecuente que aparezca en profesiones manuales que realicen esfuerzos, o elevando pesos, o en agricultores que usan maquinaria sin suspensión. Es frecuente que los pesos elevados no sean grandes, pero el movimiento es repetitivo a lo largo de la jornada laboral. Su inicio es totalmente brusco o agudo en el primer episodio. El mecanismo de producción es siempre el mismo. El paciente se flexiona para coger un objeto del suelo, que puede ser pesado o no. En este instante nota un intenso dolor en la columna lumbar que le impide volver a la posición de extensión. Existen personas que describen perfectamente lo que les ha ocurrido. El dolor lumbar no presenta ninguna irradiación hacia los miembros inferiores, por lo cual no existe un cuadro de ciática. Este detalle es fundamental para diferenciar clínicamente la rotura del anillo fibroso de la hernia discal de aparición brusca. El enfermo suele acudir a un servicio de urgencia con la columna en semiflexión, no pudiendo realizar su extensión completa. La primera sensación que tiene el médico al observar a su paciente es que está ante un caso típico de hernia discal, pero este diagnóstico se rechaza al realizar la exploración clínica. En esta exploración observamos una falta total de movilidad en la columna, ya que todo intento de efectuar la flexoextensión produce un incremento intenso del dolor lumbar. Es muy frecuente que exista una importante contractura muscular, aunque hemos podido observar que hay pacientes que durante las primeras horas no la presentan.
Sabemos que a cualquier persona que haya tenido un primer episodio de rotura de anillo fibroso le puede volver a repetir el cuadro clínico si vuelve a realizar el movimiento o acto que desencadenó la primera rotura. Si estos episodios se repiten, el enfermo evolucionará indefectiblemente hacia la degeneración discal o a la hernia del núcleo pulposo. A continuación, el testimonio de los 3 pacientes. La discólisis con ozono está considerada actualmente como la primera alternativa de tratamiento médico no quirúrgico en los casos de hernia de disco. Es un tratamiento completamente ambulatorio que se puede realizar entre 72 horas a una semana en promedio en pacientes con este tipo de lesiones. Como se observaron en las imágenes, el procedimiento se utilizan los rayos X para dirigir una aguja al centro del disco e inyectar ozono intradiscal y por el catéter hacer la aplicación del ozono epidural. Cualquier molestia me dices, ¿ok? Sí. Vas a sentir que empieza a pasar el gas. ¿Cuántos días llevamos de que llegaste? Llegué el lunes, 5 días. 5 días, hoy es el 5.º día y te hemos hecho ya 2 punciones, ¿verdad? ¿Cómo consideras que ha sido tu evolución en 5 días? De que llegaste que no podías ni caminar. Pues bastante rápida y pues sin mayor complicaciones. ¿Qué tanto experimentaste de mejoría de tu llegada al día de hoy? Un 80%. 80%. ¿Ya puedes caminar? Digamos Ya. Que, y no has tenido dolor así intenso. No. Ok. ¿Te está molestando? No. Bueno. Se me duerme el pie. Cortita nomás. Gracias, Pedro. Buenos días, doctor. ¿Cómo te sientes después de ya 2 semanas que llevamos de tratamiento, 2 semanas larguitas, y posterior a 2 punciones intradiscales que te hicimos? Cuando tú llegaste tenías un EVA que nos calificaste entre 9 y 8. ¿Estabas prácticamente incapacitado? ¿Podías caminar? No. No podías caminar, ¿no? Al día de hoy, y después de haber también dejado un catéter epidural por 3 días, ¿cómo puedes manifestar tu mejoría? En un porcentaje. De la mejoría, yo pienso que ha sido prácticamente de un 80%. Contando desde 0 a 10, ha bajado unos 8 números. Que al día de hoy pues ya puedo caminar, ya puedo levantarme yo solo. Si bien no puedo todavía correr, pero pues es parte de llevar las cosas calmadas, pero bueno, la mayoría de las cosas creo que ya las he podido hacer. Bueno, pues muy bien, te agradezco mucho tu testimonio, Pedro, y vamos a seguir en revisión durante los próximos 3 meses, donde vamos a tomar una nueva resonancia magnética de control. Ok. ¿Va? Muchísimas gracias. No, pues de qué, doctor. Para mayor información no dude en contactarnos o escribirnos a info@ozonomontoya1.com.mx. Centro Integral de Ozonoterapia Médica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.